Continuamos este día con la tercera parte del estudio de la iglesia que hacía lo que podía. Estamos hablando de la iglesia en Filadelfia. Ya hemos visto generalidades como hemos adentrado en el texto. Hemos visto acerca del consuelo debido a su persona y hemos comenzado también hemos visto, mejor dicho, el consuelo debido a su alabanza, y estamos en la parte que corresponde al consuelo debido a su provisión, que lo estamos tratando en los versos 8 hasta el 10. Hemos visto la capacidad que se les aumentó a estos hermanos. Y también hemos visto la persistencia que fue justificada. Vamos a continuar con este mismo apartado que corresponde precisamente al consuelo debido a su provisión, y es acerca de la protección asegurada. Jesús le aseguró a la iglesia que estaba en Filadelfia su continua protección. Noten lo que les dice allí en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ellos habían sufrido persecución en el pasado y peores pruebas les aguardaban, pero Jesús iba a estar con ellos. Observemos el juego de palabras del que se hace uso, es decir, como habían guardado su palabra, Él los guardaría a ellos. Aquí hay una frase que se describe diciendo como la hora de la prueba. La hora de la prueba se refiere a un aumento de la persecución en un futuro inmediato. O sea, era algo que estaba por venirle a ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acerca de la hora de la prueba? No es a un periodo de tribulación que vendría 19 siglos después, o sea, en nuestro tiempo, hermanos, en este siglo XXI, sino que se refiere a problemas que les vendrían a ellos en el futuro cercano. Esto hay que entenderlo, problemas que les vendrían a ellos en ese futuro cercano. Y ustedes pueden ver que entre el capítulo 6 y el capítulo 19 del libro de Apocalipsis se usa una variedad de imágenes para describir ese terrible periodo de prueba, y nos vamos a estar refiriendo a esas imágenes. Observemos que esta hora de la prueba no vendría solamente sobre los cristianos, sino que también vendría sobre el mundo entero. Es decir, esta expresión podría estar refiriéndose tanto al mundo entero, así como al mundo poblado entero, o sea, al Imperio Romano, que en ese tiempo estaba en su apogeo. Y el interés de Apocalipsis se centra principalmente en el Imperio Romano. Entonces, el mundo entero, y que el único propósito de hacer esto, hermanos, es probar a los que moran sobre la tierra. Fíjense bien, probar a los que moran sobre la tierra. En Apocalipsis, hermanos, esto es bien importante que le demos atención. En Apocalipsis, la frase "los que moran en la tierra" se refiere a los incrédulos, y vamos a leer varios versículos de este libro de Apocalipsis para que entendamos que se refiere
precisamente a los incrédulos. Vamos a capítulo 6, verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Noten que claro. Pasemos al capítulo 8, verso 13. Y miré y oía un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Luego pasemos al capítulo 11 y el versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y el capítulo 13, versos 8 y 14. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos, óigase bien, no estaban escritos. Un morador de la tierra, claro, refiriéndose a los del mundo, no están escritos en ese libro. Dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y luego el verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, queda bien claro pues a quién se refiere esos moradores de la tierra. Este pasaje nos enseña que cuando Dios permite que haya problemas sobre la tierra, Él lo hace en parte con el propósito de que la gente proceda al arrepentimiento. Fíjense bien, lo hace en parte de que la gente proceda al arrepentimiento. O sea que otro propósito de las pruebas es revelar la verdadera naturaleza de lo que es probado. Así, cuando los pecadores, por decirlo así, fallaran la prueba, ellos iban a ser expuestos como los que exponen, o los que se exponen, mejor dicho, a la verdad de Dios. Esta es una situación bien clara. Si nosotros decíamos un paralelo antiguo testamentario, que los hombres, es decir, un paralelo antiguo testamentario, tenemos que observar nada menos que el uso de la palabra prueba. Y vamos a ver algunos textos del Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 4, verso 34. Noten: ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Más adelante, capítulo 7, verso 19. De las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa, y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Y más adelante, aquí mismo en Deuteronomio, capítulo 19, consultemos los versos 2 y 3. Te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Ven,
No, hermanos, yo me he equivocado. Es 29. Yo por eso no leí el sentido cuando leí esto. Es capítulo 29, hermanos. Capítulo 29, versos 2 y 3. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Entonces, cuando vemos aquí este propósito que había, Él lo hace en parte con el propósito de que la gente proceda al arrepentimiento. Y quiero referirme también a esta situación del arrepentimiento. Observemos el énfasis que se hace en el hecho de que los hombres no se arrepintieron cuando la tragedia sobrevino. Y ahora nos vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a consultar varias referencias que hay ahí a esa situación de que los hombres no procedieron al arrepentimiento. Vamos al capítulo 9, versos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejando de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales, noten, miren que es una condena muy clara a los ídolos, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vamos ahora al capítulo 16, versos 9 y 11. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, noten, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Entonces, hermanos, esto es señal de que Dios deseaba que se arrepintiera. Era bien clara esta situación. Bueno, ya el apóstol Pedro había hecho referencia a esta situación. Por ejemplo, si vamos a la carta segunda del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, y noten, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, tengamos presente lo anterior a medida que avanzamos en el estudio del libro de Apocalipsis. O sea, esta, hermanos, es una referencia clave para entender lo que Dios está tratando de llevar a cabo en esos terribles desastres que se describen y que, por supuesto, lo vamos a ver todavía más explícitamente conforme avancemos en el estudio de Apocalipsis. La idea más importante que se expresa aquí en este versículo 10, hermanos, es que Él guardará y protegerá a los cristianos de la hora de la prueba. Esa es la idea importante que aquí se está definiendo. La preposición española de se traduce de la preposición griega ek, la cual esta preposición, hermanos, significa sacado de, sacado de. Entonces, esta preposición
puede referirse ya sea a inmundicia o también se puede referir a ser llevado sin peligro a través de inmundicia o ser llevado sin peligro a través de. Entonces, hay una interrogante. ¿Significa inmunidad a? Aquí en el capítulo 3 del versículo 10, lo vamos a leer para tenerlo en mente. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces la pregunta es, ¿significa inmunidad a? Aquí en este capítulo 3, versículo 10, ¿acaso, hermanos, otra interrogante que nos podemos hacer, ¿acaso inocula Jesús milagrosamente a los cristianos para hacerlos inmunes a la guerra, a la hambruna, o sea, a la pestilencia? O sea, usted sabe lo que es poner una vacuna. Una vacuna es inocular. O sea, una vacuna de lo que sea, de la poliomielitis, del sarampión, de la rabia, lo que sea, sirve para inocular, o sea, para no permitir, para no dejar pasar esa enfermedad, una defensa. Entonces la interrogante acá, hermanos, ¿acaso inocula Jesús milagrosamente a los cristianos para hacerlos inmunes a la guerra, a las calamidades, a la hambruna, a la pestilencia? Se da otra interrogante, hermanos, ¿acaso hace a su pueblo resistente a los, por ejemplo, podemos decir, a los disparos de armas de fuego? Hay cristianos fieles, inocentes, que han muerto en el tiempo de la guerra civil aquí en nuestra nación. Hubo cristianos inocentes que murieron, que fueron víctimas de fuego cruzado, que no tuvieron arte ni parte en esa situación. Entonces, ¿acaso hace a su pueblo resistente a esos disparos de armas de fuego o de cualquier tipo de arma? Bueno, usted sabe que no es así. Si bien es cierto que nosotros nomás nos levantamos, nos encomendamos a Dios y le pedimos a Dios que nos guarde. Muchos cristianos, hermanos, iban a morir en aquel tiempo antes de que la prueba terminara. Miren lo que tenemos aquí en el verso 9 del capítulo 6 de Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por qué, hermano? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entiéndase aquí que fue el testimonio. ¿Ven? Muchos cristianos, hermanos, murieron precisamente antes de que la prueba terminara. Más adelante, en el capítulo 17 y el versículo 6, dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Miren, ebria de la sangre de los santos. ¿Es bueno esto? Claro que no. Y de la sangre de los mártires de Jesús. O sea, ¿qué es esto, hermano? ¿Mártir es sinónimo de malo? No. Un mártir de Jesús es uno que está haciendo su voluntad. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Miren, esta cacofonía que aquí se da es admisible, es aceptable para darle énfasis al lenguaje. Quedé asombrado con gran asombro. La promesa de Jesús debe de significar que Él los iba a llevar sin peligro a través de la prueba. Él los iba a llevar sin peligro a través de la prueba. Nosotros podemos ver que
esta situación, algunos piensan que los cristianos que estaban en Filadelfia escaparon de algunos de los problemas de aquel tiempo. Hay quienes dicen que Trajano se mantuvo alejado de Filadelfia por miedo a los terremotos. Acuérdense que en la nota introductoria que dimos de este estudio, Filadelfia era un lugar muy propenso a los terremotos. Y dicen pues que Trajano se mantuvo alejado de Filadelfia precisamente por miedo a los terremotos. Y también se habla de que las hordas de los bárbaros saqueadores pasaron de lejos, porque se hablaba de que esta ciudad de Filadelfia no tenía gran cantidad de tesoros, y a los bárbaros lo que les interesaba era su sed de saqueo, su sed de saquear las ciudades. Entonces, no tenían tesoros como las ciudades más grandes. Entonces, pueda, hermanos, que estas excepciones temporales hayan sido parte de la promesa de Jesús. Sin embargo, el resto de Apocalipsis nos recalca que la protección primordial que Jesús le da a su pueblo es una protección espiritual y no corporal, hermano. Eso tenemos que entenderlo. Y es una transmisión también para cada uno de nosotros. La protección mayor que el Señor nos da a nosotros es la protección espiritual, y no es precisamente y exactamente en el sentido corporal. ¿Por qué? Porque imagínense que la protección mayor fuera la corporal, nosotros nos preocupáramos por la vida presente, nos preocupáramos por el bienestar mientras estamos viviendo aquí en la tierra, tener una buena casa, tener los 3 tiempos de comida, tener buenos vestidos, tener buena ropa, tener buen estudio, tener una estabilidad material aquí en la tierra, y ahí sería nuestra preocupación. Pero nuestra preocupación no es que seamos, ni mucho menos el Señor nos enseña a ser fatalistas, a no ser sabios y proveer las cosas necesarias para esta vida presente desde que nacemos hasta que morimos. Pero tenemos que entender que la protección que el Señor nos da y el seguimiento que el Señor nos da es totalmente espiritual. ¿Por qué? Porque es para labrar nuestra vida eterna. Entonces, esa es la situación que se presentó allí con estos hermanos, y la situación que se presenta también para nosotros. A los cristianos no se nos ha prometido que seremos libres de las pruebas, hermanos. No se nos ha, una y más veces desde este recinto les he dicho, nosotros hoy podemos venir, ojalá que así sea el bienestar de todos, de su servidor quien les habla, estamos tranquilos, sin ninguna prueba, pero de repente, en cuestión de ya para el mediodía, nos viene una prueba inesperada. A los cristianos no se nos ha prometido que seremos libres de las pruebas, sino que tendremos los recursos espirituales necesarios para sobrevivir a estas pruebas. Miren lo que dice en 2 Corintios en el capítulo 12 y el versículo 9. 2 Corintios capítulo 12 y el verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3
y el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y en el capítulo 4, verso 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 16, también nos presenta esta misma fortaleza. Dice acá, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, un factor clave de la provisión de Jesús es una nueva actitud y un nuevo punto de vista acerca de lo que es importante y lo que no lo es. Está claro aquí. Esta actitud es ejemplificada por Pablo y por otros que fueron perseguidos despiadadamente. Pero fíjense bien, hermanos, que cuando habla de un factor clave en esta situación que aquí se presenta, es precisamente porque el Señor a nosotros nos ayuda a cómo salir de estas pruebas. En 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13, capítulo 10 y el versículo 13, se nos habla precisamente de esta situación. Miren cómo se expresa: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, el apóstol Pablo nos presenta esta actitud y es ejemplificada en varias porciones de sus cartas. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 16. No desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hebreos 13:6, podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y Filipenses capítulo 1, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Que Jesús prometió a los cristianos que estaban ahí en Filadelfia que Él no los iba a abandonar. Él no los iba en ningún momento a desamparar. ¿Cuándo, hermanos? Cuando le llegaran las tribulaciones, y es la misma situación que se presenta para nosotros. El Señor a nosotros no nos abandona cuando nos llegan las tribulaciones. El Señor está con nosotros. A nosotros tampoco Él no nos va a proceder así de esa. Y aquí lo está expresando, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Yo creo que para nosotros más claro el idioma no lo es. Usted sabe bien lo que es decir no te desampararé. Usted sabe bien lo que es decir no te dejaré. Entonces, una vez vemos esta situación, hermanos, bien definida acerca del consuelo debido a su provisión, veamos
lo que corresponde al consuelo debido a su percepción, que lo tenemos precisamente allí en el versículo 11. La provisión del Señor depende de la fidelidad de la iglesia. Esto es bien claro. Usted no se ponga a pensar, usted viene viendo todo lo que la palabra de Dios nos expresa y todo lo que con la ayuda del Espíritu Santo yo les estoy explicando. Bueno, el hermano y la palabra de Dios dice que el Señor no me va a desamparar, es cierto. La palabra de Dios es clara en decir que el Señor no me va a abandonar, es cierto. Eso es bien claro. Pero hermanos, tenemos que entender que para que esa provisión se dé en mi vida, en cada una de nuestras vidas, depende precisamente de mi fidelidad. Para que el Señor bendiga a la iglesia, depende también esa bendición de la fidelidad de la iglesia a Él. ¿Ven? Jesús sabía cómo hacer que se motivaran para que ellos permanecieran firmes. Él lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Bueno, como Dios que es. ¿Y qué es lo que hizo? Pues dio las enseñanzas al respecto. Entonces no podían decir, si es que nosotros no te hemos sido fieles, ¿por qué no nos enseñaste? No te hemos sido fieles porque no nos dijiste qué es lo que teníamos que hacer. No puede haber ese reclamo de parte de la iglesia de Filadelfia, no puede haber ese reclamo de parte de la iglesia aquí en Quesaltepeque, ni de ninguna congregación del Señor, si es precisamente instruida en la palabra. Y entonces les garantiza pues para ellos su presencia. Esa es la garantía. La presencia no es que Él diga, no te voy a abandonar, no te voy a dejar, y el Señor se va a lo más recóndito del universo y se olvida de nosotros. No. O se olvidó de la iglesia de Filadelfia, le prometió y se fue a lo más recóndito del universo, donde el hombre no puede llegar. Acuérdense que Él es creador de cielos y tierra, del universo. Se va y se olvida de la iglesia en Quesaltepeque. No. Estos cristianos necesitaban tener seguridad de la presencia de Jesús. Así que el Señor les dice, yo vengo pronto. Miren qué hermoso. Yo vengo pronto. La frase, hermanos, yo vengo pronto, puede referirse tanto a una venida temporal como también a la segunda venida de nuestro Señor. Puede que a la segunda venida se le perciba como un evento inminente, y eso es cierto. La segunda venida de nuestro Señor será inminente, es una realidad. Que ya pasaron 2000 años y no ha venido, ese no es el punto. Que a lo mejor volverán a pasar 2000 años más, no lo sabemos. ¿Ves? Pero que va a venir, va a venir. Esa es una realidad. Imagínense que el apóstol Pablo les preparó a los cristianos del primer siglo, el Señor viene, el Maranata pues, y no vino. Y ya han pasado casi esos 20 siglos o más de 20 siglos y el Señor no ha venido. En el sentido de que Jesús puede venir en cualquier momento, esa es una realidad. Miren lo que dice en Santiago en el capítulo 5, en los versos 7 y 9. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados.
he aquí el juez está delante de la puerta. Es, hermanos, una clara realidad esta situación. En Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 5 también se nos presenta esta declaración: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y esta es una realidad, hermanos. El Señor está cerca para cada uno de nosotros. Esta corona precisamente es una realidad. Y entonces estos cristianos pues necesitaban tener seguridad de la presencia de Jesús, y les dice: yo vengo pronto para protegerlos y castigar nada menos que a los enemigos de ellos, a los enemigos de ellos. Entonces yo quiero dejar bien claro, hermano, que el contexto que estamos estudiando acá favorece la idea de una venida temporal. En el caso de la aplicación de los hermanos ahí en Filadelfia, favorece una venida temporal en sus tiempos, en los tiempos de ellos, que iban a sufrir esas tribulaciones y que fueron reales, que no eran cuentos de hadas, que era la realidad para ellos. Se dio esa venida temporal. ¿En qué sentido? ¿Que bajó del cielo y que ya vino el Señor? No estoy hablando de eso, sino en el sentido de que les iba a proteger. En ese sentido, Él iba a venir sobre ellos. Entonces, hermanos, le garantiza su presencia, pero hay una cosa más, que les pide que tengan paciencia, como se nos pide a nosotros. Varias veces yo he ido a mi esposa, muchas veces, y me dice: yo quiero que el Señor venga ya, sobre todo cuando nos damos cuenta de la maldad del mundo. Pero la maldad del mundo siempre ha estado presente en este mundo. Usted remóntese al diluvio, usted remóntese a la destrucción de Sodoma y Gomorra, y vayámonos a la época cristiana, remóntese a la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La maldad siempre ha estado presente. Uno cuando ve la maldad dice: hoy hay más maldad que en otros tiempos. No, hermano, la maldad siempre ha sido de lo más fuerte, de lo peor, porque el hombre la ha aplicado de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a la manera como se desarrolla. Entonces, por eso el Señor les pide que tengan paciencia, es decir, que también necesitaban ser animados a no rendirse. Y entonces los insta, pues, los anima. Miren lo que les dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y miren qué hermoso: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús usa la figura de un tesoro robado por un ladrón para dar a entender que la corona, en otras palabras, la salvación, hermanos, puede perderse. Y esta es una realidad. La salvación se puede perder si no la cuidamos, si no la cultivamos. ¿Ve? Este es otro de los numerosos pasajes del libro de Apocalipsis que enseña la posibilidad de la apostasía. Que no quisiéramos que hubiera apostasía, pues claro. Que no quisiéramos que ningún hermano ni hermana se desvíe, pues claro. Esa es la realidad de nosotros, la realidad nuestra, la realidad que deseamos, pero que la hay, que la ha habido y que la seguirá habiendo, pues esa es una realidad. Sin embargo, hay que entender que la figura que la ilustra únicamente esa verdad no se da para entender con ella que otro puede tomar para sí mismo
la salvación que le pertenece claramente a usted y disfrutar esa persona de esa salvación que es muy suya por la eternidad. Nadie, mire, una persona a usted le puede quitar cualquier pertenencia en lo físico, en lo material, pero la salvación, si usted la cuida, no se la puede quitar. ¿Cómo me pueden quitar a mí la salvación en Cristo, que hace 46 años confesé a Cristo porque me arrepentí y fui sumergido en las aguas del bautismo, nací del agua y del Espíritu, y todavía hasta después de esos 46 años de fidelidad me mantengo fiel al Señor? ¿Cómo me la puede quitar alguien? Nadie. Y lo mismo para usted. Si usted lucha por mantener esa salvación, nadie se la puede quitar. Y esto es lo que el Señor les está diciendo a los hermanos de Filadelfia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta corona, hermanos, es la misma que se menciona en Apocalipsis capítulo 10, la Estéfano. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, la corona de victoria. A todo cristiano fiel le ha sido guardada una corona en el cielo. Miren en 2 Timoteo capítulo 4 y el verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire, esto es bien profundo. Si yo amo la venida del Señor, es porque yo estoy diciendo que soy fiel. Es porque yo he luchado en guardar mi vida espiritual, mi vida completamente en Cristo Jesús. Sin embargo, hermanos, es una corona que puede perderse, lamentablemente. No hay que olvidar eso. La corona que hemos ganado se puede perder. Es triste decir esto, pero es la advertencia del Señor, previniendo lo anterior. A los cristianos que estaban en Filadelfia se les dijo que retuvieran lo que ya tenían. Ustedes tienen que retener lo que ya tienen, guárdenlo, hagan aprecio de esa corona, hagan aprecio de esa salvación. Era poco lo que estos cristianos tenían, pero si se toma en cuenta lo que realmente importa, era mucho lo que tenían. ¿Qué era eso mucho que tenían? Bueno, tenían la salvación, tenían la palabra, tenían su fe en el Señor, tenían, hermanos, la poca fuerza que Dios les había dado, tenían nuevas oportunidades, pues, y tenían las promesas de Jesús. Y no hay cosa más grande, hermanos, que tener todo ese cúmulo de regalos de parte de nuestro Señor. Si el Señor nos dice, yo te daré la corona de la vida, Él lo va a cumplir. Entonces debían asirse firmemente lo que Dios les había dado, tenían que mantenerlo agarrado y no dejarlo ir, no soltarlo jamás, ni por un pequeño instante. Pablo dijo a un grupo de cristianos que ellos serían salvos por el Evangelio si retenían la palabra que les había predicado. Usted lo puede encontrar esto en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 2. Si retenían la palabra que les había predicado. Termino esta parte y voy a terminar este hermoso mensaje con la parte del sermón que corresponde cuando veamos el consuelo debido a sus promesas. Que el Señor los bendiga, hermanos.